Entonces vamos a hacer el cálculo de la corriente IA1. Lo anotaré acá. Bien. Sin duda el circuito, al haber anulado la fuente de corriente, se ha simplificado, ¿no? Es un circuito sencillo. ¿Cierto? En el que puedo resolver muy fácilmente. Que me atrevo a decir eso. Porque la fuente, ¿sí? Esta fuente está en paralelo con la serie 4 más 5 y también en paralelo con la serie 3, 8, 7. Voy a cambiar el subíndice, ¿cierto? Le voy a llamar. O sea que tengo 6 voltios entre 4 y 5 y también 6 voltios entre 3, 8, 7. Relacionar esta BZ con la corriente. Sí, ingeniero, lo podemos ver. Que produciría. Eso me da la facilidad de obtener muy fácilmente IA1. Nada más aplico la ley de Ohm. Voltaje entre resistencia. ¿Sí? Eso es ¿cuánto? Bien. 18. Entonces, tengo un circuito 18 es un tercio. De 3 mallas. Otra vez 33. Vamos a aplicar el teorema de, el método de las corrientes de mallas. Voy a asumir una malla aquí que tenga corriente I1. Está bien. Ok. Y ahora vamos a la otra condición. Para ser consecuente con esto, IZ. IA2. Entonces, para eso habíamos anulado la fuente de sentido antihorario de voltaje. Vamos a hacer unos líos. Como es fuente de voltaje, se anula por cortocircuito. Bien. Todo con sentido antihorario, de manera que IZ coincide con la IZ que tenemos acá. Entonces, ahora voy a relacionar la corriente de la fuente dependiente con la corriente de la malla inferior. Sería IZ más 3. Entonces ejercito un cortocircuito aquí y listo. Y escribo las ecuaciones de suma de voltaje. En la malla 1 tengo, si empiezo a moverme aquí en el sentido antihorario, sería 2 y 1 más 5 y 1. ¿Qué me dicen? ¿Qué hago para calcular el IA2? Z más 3. Me aplico nodos. Me aplico mallas. O es tan inmediato como el anterior. 4 y 1 menos 4 y Z. Y eso es 0.
una supermalla. También voy a empezar aquí. ¿Qué opina? Sería 4iz menos 4y1. Luego 5 y z más 3 y 1 y x, ¿no? Esto está así. Menos 5 y 1. Continúa 7. Me animaría con la ley de Ohm, pero no sé si es lo correcto. Entre la 4 y la 5 veo que es paralelo, está tocando Ya. a la corriente de 2 amperios y 8 y 7 también están en paralelo. Más 6, Y esas 8 y 7 no están en paralelo. Porque 8 está en serie con la de 3, ¿no? eso le iba a decir, no sabía dónde Ah, ya. ubicarlo el 3. El 8, Sí, está en veo que serie con el 8. y además tengo la corriente de 2 amperios se va a la dividir ecuación para auxiliar. allá, para la 8, y se va a dividir para la 7 también. Por eso sí, vi que iba a ser en paralelo esas dos, tal Correcto. cual. Y z. Buena idea. Entonces, 4 y 5 están en paralelo. Y x coincide Ah, con y z, voy porque va a de arriba para abajo. dibujarla Es así. contraria a y1 porque va de abajo para arriba. Esa es la resistencia equivalente del paralelo 4 y 5. Es y. Por otro lado, bien, 3 y 8 están en serie. Las dos ecuaciones. ¿Sí? E iré simplificando. Y ese equivalente de 3 y 8, puedo hacerla en paralelo Sí, eso no es algún combinándolo con problema, el 7, ¿no? En paralelo con primera el 7. ecuación. Correcto. Tengo 2 Y la 7 se más quedó sola. 4, 11. Menos 4 y z. ¿Dónde está la fuente? Aquí. Cuando voy a sustituir ix en el paréntesis, tengo iz. ¿No? Pues pondremos nombres. 3 Este es 4 R menos 5 4, 5. menos 20. Paralelo, ¿no? Esta es la R Y más 3 más 8. 15. Y esta es nada más la de 7. Bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando con la corriente de la fuente? La corriente de la fuente, entonces, se está dividiendo en este nodo en dos. En la segunda ecuación, Una parte se va por la resistencia de 7 y la otra, que es la que 9. hemos denominado IA2, ¿cierto? La que nos interesa, circula por la serie 3,8. Y z. Tengo 4. Y nada más hay que hacer un divisor de corriente. 6, 10. ¿Cierto? Y A2, entonces es 7 Pero cuando voy a cambiar dividido el 7 más 3 más 8 z menos 1, por voy a 2, tener ¿no? Que es la 3 intensidad más 1, 4 y z de la por fuente. 5, 20. ¿Estamos de acuerdo? Puedo antes sumar con este, ¿no? 4 y z, y en Entonces, lugar de tener 5, como voy a sumar estos dos, voy a tener 12. por 2, 14 dividido 4 por 12, 48. 18. 0,77. Tanto que I1 sería solamente menos 3 Voy a por poner 12. redondeado. Pero aquí hay un tema, ¿no?
Y todo eso es... Eso no es el IA2, sino el menos IA2. ¿Está bien? ¿Sí? Aquí estaría mal, ¿no? Ahora les pondremos nombres. 1 y 2. De la ecuación 1 voy a despejar I1. No me interesa I1, lo que me interesa es IZ, ¿no? I1 sería... Entonces, nada más hay que cambiarle el signo. 4 sobre 26, ¿cierto? Y eso lo voy a llevar a la ecuación 1, ya, a la 2, perdón. Y en la ecuación 2. Y finalmente, 9 más 36. la corriente que estamos buscando, con este, IA, hacen 45. que es la suma de estas dos. 46. Sería, ¿cuánto era nuestro IA1? 0,33, ¿sí? Y en lugar de I1 pongo 24 sobre 26 menos 0,78. Y de IZ tengo 58, ¿no? Además. Para no andar... ¿Estamos bien? Batallando con las fracciones, lo voy a hacer aproximado. Ahora, como les decía, tal vez habría sido 45 más fácil, no sé, 4, resolver el circuito completo, ¿sí? 26. Encontrar IA y se acabó. Ya eso les ¿No? resto, ¿no? 58. Eso les voy a dejar de tarea a ustedes. Esto me da 16.46. Inge, disculpe, ¿por qué IA2 es negativo? Ah, ya, ¿por qué es negativo? Esa es una buena pregunta. 46. Fíjese que en este circuito aquí, la corriente de la fuente, ¿Qué significa viene eso? en ese sentido, de izquierda a derecha, hasta este nodo. Esto voy a hacerlo así. Y de aquí se distribuye en dos ramas. Una parte va por la resistencia de 8, de abajo para arriba, y la otra por la de 7, de arriba para abajo. ¿Sí? Le hemos llamado R. Entonces, la que nos interesa es esta, la que va de abajo para arriba por la de 8. Y está justamente opuesta a la referencia que tenemos de IA. X, ¿no? Voy a cambiar esas X por Z. ¿Cierto? Ese mismo circuito lo he dibujado aquí. X las cambio por Z, ¿no? La corriente de 2 llega al nodo que forman las resistencias serie con la de 7. Y la referencia que tenemos de IA es entrando a ese nodo. Entrando a este nodo. Por eso el signo negativo. Y Z y esto es BZ. Y aquí lo mismo, ¿no? ZZ. ¿No? El divisor nos da la intensidad, pero el sentido de la corriente de la fuente nos está determinando cuál es el sentido real en esa rama. Había sido 16. Pero como nuestra referencia es en sentido, digamos, horario, hemos anotado el signo negativo. Entonces, todo el circuito
¿no? Lo que ocurría con la otra es desde el punto de vista de esa resistencia diferente, ¿no? de X, Porque la fuente esta de 6 voltios, al no haber ninguna otra fuente en el circuito, una fuente de va a tender a llevar corriente del positivo hacia el negativo. Entonces, el sentido de la corriente es en paralelo con la corriente llega a este nodo, ahí se parte en dos, la que nos interesa es esta, y va de arriba para abajo. Coincide con el sentido de IA, por eso es positiva la IA1. 1,05. En cambio, la IA2 está contraria 1,03 al sentido real de la corriente que produce la fuente de 2. Bien, entonces no se suman, sino se restan esas dos corrientes para producir la IA. En paralelo con la resistencia que acabamos de calcular. ¿Ya? Entonces ustedes, para comprobar, bien, van a hacer esa tarea. Es la ventaja que nos proporciona este teorema. Entonces vean que si me interesaría saber Para resolver el circuito la completo, de X, si esta vale 10 ohmios, no tengo más que hacer el divisor de corriente aquí, ¿no? Y si cambio 10 por 20 ohmios, pueden hacerlo por mallas o por nodos. El divisor de corriente es sumamente sencillo. Lo que sí sería complicado es cambiar en el circuito completo y tener que volver a resolver. Entonces, el teorema de Thevenin y el de Norton, al tener la solución completa, van a saber qué corriente circula por la resistencia de 8. Todo el efecto de un circuito en solamente una fuente equivalente. Y con eso van a poder comparar ¿Tienen alguna duda? ¿cierto? Eso les dejo de tarea. No sé si a ustedes también, pero a mí me está saliendo un mensaje súper grande de Zoom. ¿Lo llegan a ver? Bien, ahora Sí, decía que usted hay nomás lo ve, una nosotros ventaja vemos en pantalla. más que obtenemos ¿Y ahora cómo hago del para teorema quitar eso? este de superposición. Esa ventaja es que podemos representar Tendré que hacer la variable que acabamos de obtener, la IA, como una combinación lineal de las fuentes. Todas las ¿Ya? páginas está lo mismo. Para aclarar más esa idea, lo que voy a hacer es vengo aquí atrás y les voy a poner nombres a las fuentes. La fuente de 6 voltios se va a llamar fuente 1. Fuente 1. Y la de 2 amperes se va a llamar fuente 2. ¿Ya? Entonces las he bautizado a las fuentes y ahora lo que hago es esto. La solución que tengo, IA 0,33 menos 0,78. La voy a afectar de esta manera.
el primer número, este Si 0.33, deja de lo compartir y vuelve a obtuve compartir, tal vez se va. cuando actuaba solo la fuente de 6 voltios, la que hemos llamado F1. Entonces, a ese término lo voy a multiplicar por F1 y lo voy a dividir entre F1. No le hice nada, ¿no? ¿Cierto? F1 se cancela con F1 y no hay nada. Al otro le voy a hacer lo mismo. Entonces, menos 0.78 es el resultado que obtuve cuando actuaba solo la fuente F2. Entonces, teorema multiplicado por F2 y dividido entre F2. El de superposición. ¿De acuerdo? Y ahora voy a cambiar los denominadores por los valores que tengo de las fuentes. Entonces, este primer término, este teorema, nos permite como 0.33 considerar en un circuito muchas fuentes. Y en lugar del F1 del denominador voy a poner 6. Verificar el efecto de cada una de ellas. Lo mismo con el otro. Entonces, el teorema dice que en lugar de F2, circuito 2. ¿Cierto? En el cual lo demás no toque. La fuente puede ser de voltaje o de corriente. F1 y F2. Las fuentes. Entonces puedo operar ese 0.33 con el 6, extraer, digamos, o ponerlas en evidencia afuera. Podría tener también fuentes dependientes. Eso me da cuánto. Pero las independientes las voy a 0.05 resaltar aquí a por 6.30 y queda otro 5, ¿no? Entonces puede tener una fuente. Y aquí lo mismo, el 0.78 dividido entre 2. Una fuente de 2, 3. Todas ellas pueden ser tanto de corriente como de voltaje. F1, F2. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces vean que la corriente IA ahora, si este circuito está desarrollada como una combinación lineal de las fuentes terminales. Si aquí yo reemplazo F1 por 6 y F2 por 2, voy a obtener nomás el menos 0.45. Puedo asumir la existencia de una carga, pero podría cambiar la situación si cambiaría las fuentes. En la que, ¿no? Si se me ocurre, por ejemplo, hacer que la fuente de voltaje aumente un 10%. ¿Cuál sería el valor del voltaje de esa fuente? 10% más 6 sería 6.6 voltios. Eso lo cambio por este F1. Si se me ocurre que la fuente de corriente que contiene más de una fuente, 2 amperes, que tiene sentido de izquierda a derecha, se dé la vuelta, anotemos eso para que quede. Lo que le estoy haciendo es cambiarla de 2 a menos 2. Entonces simplemente aquí en lugar de F2 pongo menos 2. ¿Cierto? Entonces puedo jugar con modificaciones en las fuentes y esta ecuación no va a perder validez. Nada más hay que cambiar, pueden ser de voltaje o de los nuevos valores de F1 y F2. ¿No? Esa es la ventaja que nos brinda el teorema de superposición. Individualizar el efecto de cada fuente en el resultado. Contienen muchas fuentes, más de 2. Y de todo el circuito estamos interesados en algún componente que podría ser una resistencia
Sobre ella queremos determinar cuál es el voltaje o cuál es la corriente. Entonces, lo que dice este teorema es que ese voltaje, enunciar por lo menos se lo puede el último de los teoremas. De la suma de los se llama teorema de máxima transferencia de potencia. Individualmente por cada una de las fuentes. Vamos acá. ¿A qué se refiere esto de máxima transferencia de potencia? Si tenemos un circuito, que cada uno de estos BIs vendría a ser el voltaje. No importa lo que tenga, puede tener fuentes de voltaje, todas las fuentes fuentes, de excepto la corriente, fuente de orden I. Resistencias, cualquier cantidad, inclusive fuentes dependientes. Bien, puede tener toda la complejidad que quiera el circuito. Vamos a tomar dos terminales. Entonces anulo todas las y fuentes. En esos dos, por ejemplo, conectaremos una resistencia. Hasta Fn y determino BO. A continuación, me quedo solo con F2. En esa resistencia se va a producir una intensidad de corriente, se va a producir una diferencia de potencial. ¿Sí? Y al final, aquí habrá una diferencia de potencial Bx. Y individualmente por cada una de las fuentes. O si quieren, una corriente Ix. Por lo tanto, la resistencia R está disipando potencia. Simplemente para resolver ¿no? el circuito. Esa potencia que le entrega el circuito, él la está transformando. Ya sabemos que las resistencias son nada más una representación simbólica de algún otro componente. Con 4 fuentes. Podría ser un foco, un motor, una bocina. ¿Sí? Entonces, el elemento que pongamos en representación de esa resistencia 4 veces va a usar la potencia que está recibiendo del circuito. ¿Sí? Entonces, el circuito le está transfiriendo potencia a esta resistencia. No parece práctico. ¿Sí? Ahora, el teorema se refiere de esto está en que a maximizar esa potencia. Esos voltajes o esas... ¿Cuánto es la potencia en la resistencia R? Yo podría... La potencia en R es... Puedo obtener el producto Bx por Ix. Potencia es voltaje por intensidad. Que causa cada una de las fuentes actuando individualmente. ¿No? Y ahí ya podría ser algún tipo. Pero también podría, por la ley de Ohm, cambiar intensidad por el producto RI. La fuente 1. Entonces tendría... Perdón, intensidad lo cambiaría por B sobre R, ¿no? Voltaje sobre resistencia. Invierto la fuente 2. Tendría voltaje al cuadrado la quito sobre resistencia. Puedo hacer ya o también podría cambiar el voltaje por el producto RI y ahí tendría I cuadrado. Esa es, digamos... Cualquiera de esas formas es la potencia. Ahora, lo que yo quiero es hacer máxima esa potencia. Brinda el teorema de superposición. Como el circuito es
un circuito cualquiera. También dicho, puede tener toda la complejidad que se quiera. Las fuentes tienen, pero Thevenin nos da una alternativa. Alternativa de ver todo el circuito como si fuera una fuente de voltaje. Podría haber una tercera fuente de repente exponencial por ahí en serie con una resistencia. Entonces, intentar resolver el circuito con fuentes que presentan así, o puedo ver todo el circuito de onda. Es totalmente equivalente con un circuito. Si encontré el equivalente de Thevenin, el efecto que voy a tener sobre él. ¿Ya? Entonces lo que hago es tomar cada una de las fuentes. ¿Sí? Tengo la solución. Debería ser la misma potencia. Y sumo las soluciones. ¿Sí? Porque nada más he cambiado todo el circuito por su equivalente de teorema de superposición. Y si es equivalente, produce el mismo efecto. Para la solución de un circuito, pero sí para... Entonces aquí sí estoy en condiciones de calcular esa potencia. En el caso de tener fuentes, ¿no? Es fácil calcularla, ¿no? Puedo usar la expresión esta. Hagamos un ejemplo para el voltaje de X. Lo obtengo del divisor de voltaje. X es R sobre R más R de Thevenin por B Thevenin. ¿Sí? Y ahora la pongo en esta relación. Entonces, la potencia en R es elevar al cuadrado esta expresión. Voy a tener en el numerador R cuadrado. Se cancela con una R que tengo en el denominador. Y me queda R, una sola, por B Thevenin al cuadrado. Voy a dibujar sobre R más la de Thevenin, para que no sea muy complicado, cuadrado. Hagámoslo con 2. Y ahora voy a buscar el máximo, ¿no? Eso lo han hecho en cálculo. No sé de quién viene ese teorema, pero dice que si aquí pongo R y aquí pongo la potencia en R, esto me va a dar una curva, ¿cierto? La forma que tiene esta ecuación nos da una curva más o menos. Vean que si R tiende a 0, la potencia tiende a 0. Si R tiende a infinito, la potencia tiende a 0 también. Lo que significa que tiene que haber un máximo. Entonces, lo único que quiero, los dos mínimos son ceros. La intensidad de corriente. Eso es lo que queremos encontrar. ¿Qué valor de R? ¿Cómo voy a hacer eso? Hace que la potencia sea máxima. Corriente IA, cuando actúas solo la fuente de 6, anulo la de 2. Luego, ¿sí? ¿Cómo se hallaba eso en cálculo? Anulo la de 6, dejo sola la primera derivada, la igualamos a 0. ¿Sí? Ese era el método. Ese es el trabajo. Entonces voy a derivar de R respecto a R. E igualo a 0 esa derivada. Solamente la fuente de 6. La derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. La derivada del numerador es 1, ¿cierto? La derivada de R es 1. La haré la fuente de corriente por el denominador sin derivar.
menos, bueno, el B-Thevenin es una constante, así que la corriente a la que voy a llamar menos IA, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Modifico el circuito, R por la derivada del denominador, que sería 2 por R más R Thevenin. Entonces eso me da 2 R por R más R Thevenin. Y esto dividido entre el cuadrado del denominador. IA, eso dice, puedo llamar la formulita de la derivada de un cociente. En ambos casos, anular la fuente es lo que... Y esto lo igualo a 0. Bueno, aquí todavía tenía el N por circuito abierto. El Bn, ¿no? El de voltaje completo. Cortocircuito. Aquí venía el Bn, lo que estoy buscando, pero ese Thevenin está al cuadrado, así que aquí también al cuadrado. Y eso lo igualo a 0. Entonces, bueno, se cancela el de Thevenin. No estamos de tiempo, ya lo pasamos, ¿no? Entonces, eso les dejaré como tarea. Ingeniero, ya va a ser hora. Tenemos clase a las 9:15. No, hoy día tienen clase 9:15, ya. Bueno, ustedes lo terminan esto. ¿Qué va a dar? Va a decir que R ya les va a caer, es igual a R de T. Ya, pues en conclusión, la potencia se hace máxima cuando la resistencia es igual a la del equivalente de T. ¿Qué? Cálculo de IA1. Vamos a hacer ejemplos el día martes. Ingeniero, y si cortamos y no volvemos a conectar, porque en cualquier rato se va a cortar Se todo. cuidan. Hasta luego, no se olviden la tarea. Buena idea. Cortamos entonces. Hasta luego.